educación en y para los derechos humanos permite la apropiación como sujetos de derechos en la ciudadanía, mediante acciones de capacitación, difusión e información encaminadas a crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos, actividades que se realizan transmitiendo conocimientos y modelando actitudes. Esta educación aporta significativamente a la transformación de realidades de poblaciones afectadas por el conflicto armado en Colombia, en tanto propician el agenciamiento en torno a la defensa y protección de derechos humanos individuales y colectivos, con la convicción de lograr el goce efectivo del derecho a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Las siguientes experiencias de vida ilustran el agenciamiento como uno de los factores de transformación y construcción de nuestras trayectorias de vida que se nutre con procesos educativos en derechos humanos, especialmente desde el ámbito no formal. Pues mi hecho victimizante fue en el año 2011 y a partir de ahí entonces me vi en la necesidad de aprender. Me interesé mucho por el tema de los derechos porque primero tengo que conocerlos, tengo que saber cómo reclamar, cómo los exijo, pero también cómo eso me lleva a aportarle a la sociedad, ¿cierto? Entonces, en el 2011 empezamos una serie de capacitaciones, primero en el tema de exigibilidad de derechos, pero eso se quedaba corto a las expectativas que nosotros teníamos como víctimas. Allí pues ya luego cuando salió la ley 1448, entonces miramos de cómo teníamos que encajar nosotros entonces para poder exigir, para llegar hasta donde estamos hoy. Vimos de que en la ley 1448 teníamos una cantidad de oportunidades que la mayoría de víctimas no vemos, entonces allí vimos que teníamos una oportunidad también para estudiar. Vimos que el SENA nos brindaba muchos otros espacios, que habían otras instituciones que también nos permitían el ingreso a una educación en temas de derechos, pero también en temas profesionales. Y muchas universidades también tenían convenios con la unidad, esto se llama la Bolsa Educativa de la Unidad para las Víctimas, tenían unos convenios con el ICETEX, entonces pues de ahí nos fuimos pegando en el tema pues de educación para poder crecer como personas, porque después del hecho no sirve de nada sentarnos a llorar y quedarnos como que en el pesar, como esperar entonces la ayuda humanitaria para poder vivir. No, todo pasa por algo. Entonces nos pasaron las situaciones, pero también habían otras oportunidades que había que aprovechar. Con el fin de mover la indiferencia que a veces tiene la ciudadanía acerca del maltrato que recibe la mujer, se tiene programada esta jornada de protesta por las calles de la ciudad. La marcha la vamos a realizar el 12 de abril, 2 de la tarde. El punto de encuentro es en la transversal 12 con pasaje 22, porque el 12 de abril será el juicio condenatorio del joven que asesinó la muchacha Norma Andrea Cardona el 3 de diciembre en el municipio de Tuluá. Queremos ser solidarias, queremos entonces con la familia de Andrea pedirles de favor que nos acompañen. La caminata la haremos desde la transversal 12 hasta el juzgado. El 28 de febrero a las 3:30 de la tarde estamos convocando a las mujeres y hombres del municipio de Tuluá a participar del taller de la prevención de violencia contra la mujer y de todo tipo de violencia. Entonces es importante que nos acompañen. Este taller se realiza en conjunto con los comités de seguridad ciudadana del segundo distrito de policía de Tuluá, taller con el que se espera convocar a la mayor cantidad de hombres y mujeres que quieran conocer cómo prevenir o enfrentar esos casos de violencia intrafamiliar. Mucho sobre todo ese tema de derechos humanos, porque pues teniendo como hace una excelente profesora como es la hermana Maritze Trigos,
nos empezó mucho a interesar porque ella nos hablaba mucho sobre política, sobre derechos humanos, de todo lo que debemos interesarnos y todo lo que debemos saber para que muchas veces no se nos vulneren nuestros derechos. Entonces debemos tener muy claro cuáles son, que así como tenemos unos derechos también tenemos unos deberes, pero también como líderes sociales debemos empoderarnos de todo este proceso que ya llevamos para hacer una transformación, ya sea desde nuestra propia comunidad, desde la asociación, desde el grupo juvenil, desde el grupo infantil. He participado en diferentes espacios donde también he fortalecido mis conocimientos, invitaciones que hacen a la asociación Red Lugares de Memoria, invitaciones que hacen ONGs, otras instituciones también, que hacen, digámoslo así, como un enlace con AFAVID. Entonces participamos en esos encuentros y también ahí conocemos otras experiencias, porque no es solamente nuestra comunidad y no es solamente nuestro caso, sino que hay muchos más casos de los que somos ajenos, digámoslo así, porque muchas veces los medios de comunicación nos pintan otra realidad, pero cuando entramos a ver y a dialogar con esas personas es una realidad totalmente diferente. Y de ahí, de esos espacios también aprendemos y nos fortalecemos también para replicar eso que hacen allá en nuestra asociación. Que nos llena de alegría, porque a pesar de todo lo que nos ha pasado y pues lo que le ha pasado a nuestros familiares, por ejemplo en el caso de nosotros, que fue que nos mataron a nuestro papito y a 3 tíos, entonces es muy duro para mi papá viendo que le mataron a su papá y él seguir acá y no decir no, yo ya no sigo con eso, sino que él sigue luchando porque se defiendan esos derechos que le quitaron a él, que es tener a su padre y a su familia. Entonces a nosotros eso nos llena también de valentía para que nosotros aprendamos y veamos que la vida no es un juego. Si nosotros queremos algo, nosotros lo podemos lograr. La apropiación de conocimientos en derechos humanos desde procesos de educación no formal contribuyen sustancialmente a los cambios de comportamiento y de actitudes de poblaciones que sufrieron la violación sistemática de sus derechos en el marco del conflicto armado. Los hechos victimizantes fueron un factor determinante para que la población afectada reconociera y apropiara los derechos humanos, generando agenciamientos y fortaleciendo capacidades de liderazgos organizacionales y de gestión pública en busca de bienestar y calidad de vida. La educación no formal en y para los derechos humanos facilita los instrumentos legales, motiva e informa sobre los espacios de participación para la exigibilidad de los derechos de la población víctima del conflicto, posibilitando la incidencia en las dimensiones social, económica, cultural, ambiental, política, institucional, entre otras. La configuración de la educación en derechos humanos y el agenciamiento social se transversalizan indistintamente de los enfoques territorial, diferencial de género y ciclo vital, consolidando procesos de cambios en las trayectorias de vida de la población víctima del conflicto armado.